Buen día, bienvenidos a esta unidad número 4 de la asignatura Destreza de Litigación que se imparte en el Instituto de Estudios Superiores de Investigaciones y Posgrado IESIP como parte de la maestría en Derecho Procesal Penal. Bueno, ya nos hemos dado un paseo, en primer lugar, por todo lo que son las reformas procesales penales en Latinoamérica. Entendimos que venimos de un proceso inquisitivo, un sistema inquisitivo que a partir de los años 90 cambió en la mayoría de nuestros países por el sistema acusatorio. Uno de las principales causas fue el código que se instauró o que se realizó como modelo para toda Iberoamérica, el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica. Entonces, entendiendo que tenemos un proceso acusatorio, la oralidad juega un papel muy importante en todo lo que son las destrezas o la destreza de litigación que debe tener todo abogado litigante. Nos dimos un paseo también por una de esas destrezas de litigación, que es la teoría del caso. Vimos que es muy importante entender que la teoría del caso no se realiza solo para el juicio oral y público, se realiza en base a un hipotético juicio oral y público, pero se realiza desde el inicio del proceso, donde empezamos con esa fase constructiva que hablamos, desde luego la fase recolectiva, la que al finalizar la fase expositiva, que es donde se despliega pues toda la teoría del caso, que es en el juicio oral y público. Luego, hablamos también sobre ya como tal el juicio oral, las destrezas que debemos tener en ese juicio oral, como es la habilidad que debemos tener para los alegatos de apertura, para los alegatos de clausura, la diferencia entre uno y otro, que en los alegatos de apertura no se argumenta, porque todavía no se han incorporado las pruebas, no se han evacuado las pruebas en el juicio oral, al contrario que en los alegatos de clausura o conclusiones, donde ya sí podemos realizar unas argumentaciones con respecto a todos los órganos de prueba. Igual lo que era el interrogatorio, el contrainterrogatorio, que el interrogatorio es el que realiza la persona, la parte que ha promovido a ese testigo, y el contrainterrogatorio, pues, la contraparte. Igualmente las objeciones que o sea, se pueden realizar en esos interrogatorios y contrainterrogatorios. Bueno, terminando ya esas tres primeras unidades, vamos a esta unidad 4, en la cual vamos a hablar de las audiencias previas al juicio. Hay diversas audiencias en las cuales vamos a tener antes del juicio oral y público, en las diferentes etapas anteriores del proceso penal, tanto en la fase de investigación como en la fase intermedia, y unas de ellas, vamos a hablar el día de hoy de unas de ellas. En primer lugar, de la audiencia de imputación, que la audiencia de imputación se puede dar de varias maneras. Se puede dar con una audiencia de flagrancia, donde se hace en sede jurisdiccional. Puede ser también en una audiencia de captura, donde el Ministerio Público va a imputar al ciudadano antes sospechoso. Puede hacerse también, esta también en sede jurisdiccional, al igual que en el procedimiento de delitos menos graves, que también se debe realizar en sede jurisdiccional, aunque el Código Orgánico Procesal Penal, en el caso de Venezuela, establece que esta imputación, que es una cualidad propia del Ministerio Público, se debe hacer en sede fiscal, de acuerdo al artículo 126A, pero las tres anteriores que estamos nombrando, que acabo de nombrar, son las excepciones. Hablando de excepciones,
También tenemos una audiencia de excepciones que vamos a ver más adelante, pero solo en la fase de investigación, aunque se pueden oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento en todas las fases del proceso. En la única fase donde se puede realizar con una audiencia específica para ello es en la fase de investigación, porque ya el resto de la fase va a ser en la audiencia preliminar o en el juicio oral y público. Vamos a hablar también de una audiencia de gran importancia, que es ya en la fase intermedia del proceso penal, que es la audiencia preliminar. Y por último, vamos a hablar de la audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación es de un procedimiento especial, que es en el procedimiento especial de delitos menos graves. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera audiencia, la audiencia de flagrancia. La flagrancia se da o puede ser propia o impropia. Cuando la flagrancia es propia o la aprehensión en flagrancia es propia, cuando hay una percepción del delito e inmediatamente luego de esa percepción del delito se produce la aprehensión. Ahora, ¿cuándo hay flagrancia impropia o flagrancia cuasi flagrancia? Cuando hay una percepción del delito, luego hay una persecución y luego de la persecución una aprehensión. La diferencia es que hay un lapso intermedio en el cual se realiza la persecución. Vamos a hablar un poco del procedimiento, pero en cada audiencia vamos a establecer cuáles son esas destrezas de litigación que debemos tener, cuáles son esas habilidades, esas herramientas que tenemos que tener los abogados litigantes para cada una de ellas. Recordando, por supuesto, la importancia de la oralidad en cada una de estas audiencias, en todas las audiencias que les he nombrado, por supuesto, la exposición tanto de la defensa, del querellante de haberlo y del Ministerio Público debe ser de manera oral. Entonces, realizada la aprehensión en flagrancia, el órgano aprensor, en este caso en Venezuela, tiene 12 horas para ponerlo a la orden del Ministerio Público. Estas 12 horas no es que se ponga físicamente a la persona aprehendida en el Ministerio Público, sino que simplemente se le va a comunicar por vía telefónica. Luego de ello, el Ministerio Público tiene 36 horas para presentarlo en la audiencia de presentación e imputación al Tribunal de Control. Vamos a hablar primero de los 3 procedimientos y luego hablamos bien de lo que se tiene que hacer en estas audiencias. La audiencia de captura. La audiencia de captura está establecida en Venezuela en el artículo 236 del COP. Hay una jurisprudencia muy importante de la Sala Constitucional de fecha 9 de diciembre del 2021, que vino como a regular un poco lo que respecta a la imputación y a que previamente de cualquier solicitud fiscal de privación de libertad de conformidad al artículo 236 del COP en Venezuela, el fiscal del Ministerio Público debe haber agotado la citación o el intento de citación al que luego se va a imputar en ese momento al investigado o al sospechoso. Esta jurisprudencia que les decía, me permito leérsela, es con respecto a la imputación previa a la solicitud de orden de aprehensión. Entonces, la jurisprudencia lo que nos indica es que el Ministerio Público debe agotar la citación. Entonces, se las leo. Por ello, salvo los supuestos de excepción antes descritos, ¿cuáles son esos supuestos de excepción antes descritos? Cuando se realiza en sede jurisdiccional la imputación, que es en las audiencias que les estaba nombrando, la audiencia de los delitos menos, imputación de los delitos menos graves, la audiencia de flagrancia.
Salvo esas excepciones, antes de librarse de una orden de aprehensión, debe quedar demostrada la voluntad del procesado de quererse evadir o sustraer del proceso. Eso no es otra cosa sino el peligro de fuga. Demostrar que el imputado tiene todavía no imputado, del investigado, tiene una actitud contumaz, que no se quiere someter al proceso penal. Entonces, seguimos. Y para acreditar ello es necesario intentar a cabo en la sede fiscal el acto de imputación formal. Cuando considere respecto de una persona exista, esta frase es muy importante, es la probabilidad objetiva de responsabilidad con relación a la comisión de un delito. Es decir, una vez que éste cuente con los elementos serios y suficientes para determinar la existencia del delito, las circunstancias de su comisión que permitan dar una calificación jurídica al hecho imputado y además se cuente con las razones que objetiva y racionalmente permiten asociar la participación del imputado en el delito. Entonces, entendido que según esta sentencia, aquí en Venezuela, antes, en el caso que estemos hablando de un delito que tenga una pena a imponer mayor de 8 años, porque si no sería delito menos grave. Cuando es un delito grave, el Ministerio Público primero debe agotar la, la citación para imputar. Luego de eso, agotada esa citación cuando se le ha citado de manera positiva, de manera efectiva, y no comparece a los llamados del Ministerio Público, ya ahí él puede solicitar la privación de libertad que está establecida en el artículo 236. Entonces, si lo hace, hay dos maneras de hacerlo. Una, por necesidad y urgencia. En ese caso, son 12 horas que tiene el Ministerio Público para presentarlo ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de control. Si no lo hace de esa manera, si no fue por necesidad y urgencia, tiene 24 horas para presentarlo ante el tribunal de control. Luego este debe realizar una decisión fundamentada, por supuesto, porque toda decisión que no tenga fundamento, pues que sea inmotivada, pues que abre la puerta pues de una apelación efectiva en la cual seguramente te la van a declarar con lugar, el juez tiene 48 horas para, luego de la captura, hacer esta audiencia de presentación. En ella, además de otras decisiones, el juez de primera instancia en funciones de control tiene dos vertientes. O mantiene la privación judicial preventiva de libertad que ya ha hecho de manera fundamentada o puede sustituirla por una medida cautelar menos gravosa, una medida cautelar sustitutiva menos gravosa. Luego de allí, pues si está privado de libertad, debe emitir el acto conclusivo en 45 días. Importante algo que pasé por alto, que es para hacer el juez de control esta decisión fundamentada, y esto es algo con lo cual la defensa debe tener en la audiencia, debe estar muy claro en esto para poder de alguna manera encontrar una falencia, encontrar en esa decisión del Ministerio Público, esa decisión del Tribunal de Control. El Tribunal de Control tiene que, para decidir sobre esta privación de libertad, para que sea procedente, debe tener 3 requisitos que deben ser concurrentes, que son concurrentes, que tienen que estar los 3. Si falta uno, no sirve. ¿Cuáles son? Un hecho punible, que no esté evidentemente prescrito, porque ahí también es algo que debe tomar en cuenta la defensa en su momento. Puede ser una privación de libertad que tenga ya muchos años de haber sido decretada por el Tribunal de Control, posiblemente por un delito menos grave o por un delito que tenga una pena a llegar a imponer muy pequeña y ya esté prescrito. Ya esa es una de las estrategias que debe tomar en ese caso el abogado defensor.
En segundo lugar, suficientes elementos de convicción para estimar que esa persona que está siendo detenida, que está siendo aprendida, tiene responsabilidad penal en ese delito. Y, en tercer lugar, el peligro de fuga. En el peligro de fuga es muy importante también lo acucioso que puede hacer el defensor privado, el defensor público, para poder desvirtuar ese peligro de fuga. En primer lugar, pues hay que probar el arraigo al país, hay que probar que no tenga antecedentes penales, que no tenga prontuario policial, y el arraigo al país es importante que luego de las primeras comunicaciones que tenga el defensor con los familiares, poder solicitar una serie de documentos para poder probarle al juez de control que no hay peligro de fuga. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, puede ser constancia de residencia, puede ser constancia de buena conducta, puede ser acta de nacimiento de los hijos, eh, constancia de concubinato o acta de matrimonio, que con eso vamos a poder probar no solo que vive allí, sino que el asiento de su familia también está en esa ciudad. Vamos con la audiencia de imputación en los delitos menos graves. En los delitos menos graves, pues ya no hay, como no se hace en sede fiscal, todas se hacen en sede jurisdiccional, en el Tribunal de Primera Instancia Municipal, en funciones de control, que luego en Venezuela pues se crearon estos tribunales municipales cuando se implementó este nuevo procedimiento de delitos menos graves. ¿Cómo se inicia? Con cualquiera, en primer lugar, como se inicia todo proceso ordinario, con cualquiera de los dos actos proformadores de la acción penal, que son la denuncia y la querella. Si no es por alguno de estos dos, se puede iniciar de oficio, por noticia criminis. El Ministerio Público, de alguna manera, tuvo conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible y lo inicia de oficio. Al iniciar esta investigación, el Ministerio Público, al realizar el orden de inicio de la investigación, debe, en primer lugar, investigar. En segundo lugar, individualizar. Y en tercer lugar, imputar. Investigar, individualizar e imputar. Entonces, al Ministerio Público ya haber realizado esa investigación preliminar y tener elementos para poder pensar que hay esta probabilidad objetiva de responsabilidad, debe citar a a la persona investigada para realizar la audiencia de imputación. Esta audiencia de imputación, como les decía, el Ministerio Público tiene que estar claro que tiene que haber esa probabilidad objetiva de responsabilidad. El juez de control, como su nombre lo dice, debe controlar que sea así. En esa audiencia también se va a decidir sobre las medidas de coerción personal. Estamos claros que en este procedimiento, excepto algunas, valga la redundancia, excepciones, no es procedente las medidas privativas de libertad, las medidas privativas preventivas de libertad, sino solo las medidas cautelares sustitutivas. Entonces, en este procedimiento se va a decidir sobre estas medidas de coerción. También hay algo muy importante en este proceso, en esta audiencia de imputación en los delitos menos graves, que es que se puede realizar desde el principio la suspensión condicional del proceso, también el principio de oportunidad y también el acuerdo reparatorio. Entonces,
Tanto en el acuerdo reparatorio como en la suspensión condicional del proceso, es muy importante también esa comunicación que haya podido tener el abogado defensor con la víctima, porque se faculta pues al abogado para realizarlo porque son pertinentes, porque se puede hacer, se pueden realizar desde esta audiencia. Entonces, para poder hacer la suspensión del proceso, condicional del proceso, se necesita el visto bueno de la víctima. Y el acuerdo reparatorio, por supuesto, que es un acuerdo de voluntades, que nadie, ninguna de las partes puede obligar a la otra a realizarlo. Entonces, por tanto, siempre es importante, pues, este contacto que se haga previamente a la audiencia para tener la posibilidad de que haya una alternativa para terminar el proceso de manera anticipada. La imputación en sede fiscal. Bueno, igual, hay el conocimiento de un delito. Igualmente se inicia de oficio, se inicia por denuncia, se inicia por querella y hay una investigación preliminar, se investiga, se individualiza y se intenta citar. Esta citación al imputado debe emplazársele para que nombre abogado defensor, porque como no se hace directamente ante la sede jurisdiccional, pues tiene que haber, para que se garantice el derecho a la defensa, tiene que haber un previo nombramiento y una previa juramentación de este abogado defensor. Entonces, con ese oficio en el cual se ha citado al investigado, nos dirigimos al Tribunal de Primera Instancia en funciones de control para realizar el nombramiento y la juramentación. Y posteriormente se realizará la imputación en sede fiscal. La diferencia clara entre esta imputación en sede fiscal y las tres audiencias de imputación anteriores que hablábamos que eran en sede jurisdiccional es que aquí no hay posibilidad. Si no hay una actitud contumaz, la diferencia es que en las otras puede quedar privado de libertad, pero en esta no, porque no está en sede jurisdiccional, sino en sede fiscal. Así que así como entra el investigado, sale, pero con cualidad de imputado, pero igualmente sin una medida de coerción personal. La audiencia de excepciones. Las excepciones son una herramienta que tienen todos los defensores muy importante durante todas las etapas del proceso. La particularidad, como les decía al principio, con respecto a la interposición de las excepciones en la fase de investigación, en primer lugar, se realizan por escrito. No todas las excepciones se pueden realizar en todas las fases, pero el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, en el 28, artículo 28, establece cuáles son las que se pueden interponer en la fase de investigación. Entonces, en este caso, se interponen por escrito y luego se emplaza 5 días siguientes a la notificación, a la última notificación, como debe ser, la última de las partes que fue notificada, debe realizarse. En el caso del Ministerio Público, él debe realizar la contestación y el ofrecimiento de pruebas. Depende de la excepción que se haya invocado, que se haya realizado, que se haya interpuesto, es el procedimiento que va a seguir. Si esta excepción es de mero derecho o no siendo de mero derecho, no se ha ofrecido prueba alguna, no se realiza audiencia, sino simplemente el juez de primera instancia en funciones de control realizará la resolución motivada de esta excepción. Ahora, en el caso que no sea de mero derecho y que haya ofrecimiento de pruebas, ahí se debe realizar un auto. El Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control realiza un auto fijando esta audiencia oral dentro de los 8 días siguientes.
Entonces, este es el procedimiento especial que se realiza en el caso de que las excepciones sean planteadas en la fase de investigación. La audiencia preliminar. La audiencia preliminar para mí es de las audiencias previas al juicio oral y público, es una de las de mayor importancia. Claro, cada fase del proceso penal pues tiene como una audiencia reina, vamos a llamar así, una audiencia de mayor importancia. En el caso de la fase de investigación, por supuesto, es la audiencia de imputación, y en el caso de la fase intermedia es la audiencia preliminar. Hay muchas jurisprudencias con respecto a la audiencia preliminar. Hay que tener muy claro que esta audiencia es un filtro. La han querido catalogar simplemente como una audiencia de paso para poder llegar al juicio oral y público, pero aquí es donde de verdad se debe realizar un control, ya sea formal o ya sea material, de la acusación e igualmente de las pruebas. Las pruebas promovidas tanto por el Ministerio Público como en la acusación particular propia, como por la defensa. Y como lo hemos hablado en muchas oportunidades, es, es la fase en la cual depurativa de nuestra teoría del caso. Hay una sentencia muy importante del número 85 de la Sala de Casación Penal de fecha 9 de octubre del 2020, en la cual nos establece los requisitos que debe tener esta acusación. ¿Qué debe contener? El escrito acusatorio debe contener un reconocimiento claro, determinado y pormenorizado de la transgresión de la norma penal que se atribuye, ya que si la imputación es imprecisa y discordante por parte del Ministerio Público, ella acarreará como consecuencia la desestimación de la misma, despojando a la víctima y el Estado de las acciones que puedan ejercer en el equitativo desagravio de sus derechos y pretensiones. Y la importancia de realizar una buena acusación fiscal pública o una buena acusación particular propia en el caso de la víctima. La acusación debe contener, sigo leyendo la sentencia, en forma clara los elementos de la imputación, con la argumentación precisa de todos los elementos de convicción de la causa, los cuales serán precisos para basar la acusación, ya que si no determina la participación en el hecho delictivo del imputado o de los imputados, por consiguiente no cumple con lo establecido en derecho adjetivo. Fíjense que aquí en este último párrafo se evidencia claramente lo que es la teoría del caso del Ministerio Público. La teoría del caso del Ministerio Público debe tener ese análisis, y en la acusación debe explanarse eso de lo fáctico, los hechos, con el derecho, porque estos hechos esta conducta debe encajar perfectamente en la normativa, que es en el tipo penal, y deben ser fundamentados ¿con qué? Con los elementos de convicción que la mayoría de ellos van a ser ofrecidos como prueba para el juicio oral y público. Entonces, bueno, continuamos con la investigación de la audiencia preliminar o con ¿qué podemos hacer nosotros o en el caso de los defensores? Hablábamos del control formal de la acusación. Si en el escrito que nosotros vamos a realizar en el artículo 3, pues, según el artículo 311 del COP en Venezuela, o si lo hace de manera verbal en la audiencia preliminar, se puede subsanar, porque son requisitos formales. Se puede subsanar de dos maneras. Depende de la complejidad. Puede ser que el juez de primera instancia en funciones de control subsane en la misma audiencia preliminar, o puede suspender la audiencia con la finalidad de subsanarlo y posteriormente realizar la audiencia preliminar.
Ahora, no solo podemos solicitar el control formal de la acusación, también debemos solicitar el control material de la acusación y también, igualmente, el formal y el material, también de la acusación particular propia. Aquí nosotros podemos lograr como defensa, si esa acusación no llena los requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal y los que acabamos de leer de las muchas jurisprudencias que hay de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal, podemos lograr que se desestime esa acusación. Y si se desestima la acusación, la consecuencia inmediata, por supuesto, es el sobreseimiento de la causa. Según el COP, numeral 3, artículo 313 y artículo 300, según el COP, por supuesto, venezolano, Código Orgánico Procesal Penal. Pero quizás la estrategia o los hechos no nos den para obtener esa desestimación, pero puede ser que el Ministerio Público haya acusado por 4 o 5 delitos y en ese escrito que vamos a realizar y de manera oral, como en todo proceso acusatorio se debe realizar en la audiencia preliminar, nosotros podemos explicarle al Tribunal de Primera Instancia de Control que esa acusación carece de suficientes elementos de convicción en 2 o 3 delitos y que no puede haber, al no poder, no tener estos elementos de convicción, no va a haber un pronóstico de condena en un hipotético juicio oral y público. Entonces quizás podemos lograr que se admita parcialmente la acusación del Ministerio Público o que haya una admisión, se desestimen 2 delitos y haya el cambio de calificación en uno de ellos. Ahí, con esta estrategia, nosotros podemos lograr que quizás, si nuestra teoría del caso no nos hace llegar al juicio oral y público, porque creemos que si hay en uno de los delitos o en 2 de los delitos sí puede haber un pronóstico de condena, podemos admitir los hechos, pero quizás habiendo desestimado 1 o 2, ya la pena llegar a imponer puede ser inferior a 5 años y podemos lograr la pretensión nuestra de una medida cautelar sustitutiva. Entonces, todas estas estrategias las podemos ir llevando en el proceso penal, en la etapa intermedia del mismo. Nosotros también debemos, de ser posible, oponernos a las pruebas, ya sea del Ministerio Público y del querellante. ¿De qué manera nos podemos oponer? En primer lugar, si no son legales. En segundo lugar, si no son lícitas. Y en tercer lugar, por su pertinencia y su necesidad, su conducencia a la búsqueda de la verdad. Puede haber casos de acusaciones que al estar infundadas hay una cantidad de promoción de pruebas que no son pertinentes, que no son necesarias, que no están directamente relacionadas con los hechos que se están vinculando. Nosotros podemos depurar ese proceso, depurar esa acusación, oponiéndonos a estas pruebas. Asimismo, tenemos la oportunidad de, así como se podía hacer en la fase de investigación y hay un procedimiento especial y hay una audiencia que se puede realizar para las excepciones, aquí se realizan en el artículo por escrito, pero verbalmente, luego en la audiencia preliminar se van a explanar. Hay diversas consecuencias jurídicas a cada una de las excepciones. Por ejemplo, si con respecto a la prejudicialidad civil, que son lo que tenga que ver con el estado civil de las personas, hay una suspensión del proceso. Si alegamos la falta de jurisdicción o hablamos de la incompetencia del tribunal, vamos a generar un cambio de tribunal. Quizás estratégicamente para nosotros es muy conveniente que no esté en un tribunal sino en otro. Si nosotros alegamos que generalmente cuando se solicita el control material de la acusación, generalmente va fundamentada con la excepción de la acción promovida ilegalmente.
la consecuencia de esto es el sobreseimiento de la causa o la extinción de la acción penal. Podemos decir que ese delito está evidentemente prescrito, ya sea la prescripción ordinaria o la prescripción extraordinaria. La ordinaria está establecida en el Código Penal, por supuesto, y la extraordinaria también, pero es la ordinaria más la mitad de los lapsos que establece el Código Penal, en este caso venezolano. También puede ser que opongamos la excepción del indulto. Igualmente, la consecuencia es el sobreseimiento de la causa. Esta es otra de las herramientas que tenemos nosotros como defensores. Ahora, en el caso de la medida cautelar, puede ser que en la audiencia de imputación, si se realizó en flagrancia, si se realizó en una audiencia de captura, o si el Ministerio Público agotó la citación y se realizó luego la privación judicial preventiva de libertad del imputado, puede ser que durante la fase de investigación, con la presentación de la acusación, con la presentación, la solicitud de diligencias de investigación pertinentes y necesarias que hizo la defensa, se lograron variar las circunstancias que llevaron al juez en esa audiencia de imputación, de calificación de flagrancia o de captura, que tuvieron para privar de libertad al imputado. En ese caso, si esas circunstancias variaron, podemos solicitar la revisión de la medida cautelar de esa privación judicial preventiva de libertad, y el juez de primera instancia en funciones de control debe nuevamente revisar que estos requisitos concurrentes del 236 estén, porque puede ser que se haya imputado por un delito, pero luego en la acusación se resolvió que no era ese delito, se imputó por 3 delitos y la acusación solo fue por 2, y uno de ellos se le solicitó el sobreseimiento. Variaron las circunstancias, ya la pena llegar a imponer no es la misma, ya quizás con esa pena ya no hay un peligro de fuga. Entonces podemos lograr en esta audiencia preliminar que se nos otorgue una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, y es muy diferente la estrategia que podamos tener nosotros como defensores o el defensor en el caso si el imputado está privado de libertad o si tiene una medida cautelar sustitutiva. Sin duda alguna que el tiempo es más importante que pase, que sea rápido en el caso de que está privado de libertad. En el caso de que esté en libertad, creo que no hay tanto apuro. O sea, la estrategia es diferente. Podemos también solicitar el procedimiento de admisión de los hechos. Depende del delito que sea, puede haber una rebaja de 1/3 hasta la mitad. Puede ser que nuestra teoría del caso, como hablábamos, no nos da para llegar al juicio oral y público. Es evidente en cierto delito que hay una probabilidad o hay que sea condenado en el juicio. Entonces, quizás la mejor estrategia es la admisión de los hechos. Ahora, en el caso nuestro, el caso venezolano, la admisión de los hechos se puede hacer tanto en la audiencia preliminar como en el juicio oral antes del inicio de la evacuación de las pruebas. Ahí también puede ser parte de la estrategia de la defensa, que no todos los tribunales son iguales. Quizás nos convenga realizar esa admisión de los hechos no en el tribunal de primera instancia en funciones de control, sino en el tribunal de primera instancia en funciones de juicio. Bueno, aquí seguimos parte de la jurisprudencia que les decía hace un momento. Me permito leer solo el segundo párrafo por cuestiones de tiempo, el cual nos habla del principio de congruencia de la acusación. Ese se traduce en la relación que debe existir entre los hechos alegados y las pruebas presentadas, por el objeto de otorgarles a los procesados la seguridad jurídica de una debida imputación sin ambigüedades, lo que les permitirá realizar una efectiva defensa de forma idónea y apropiada. Teoría del caso. Audiencia de conciliación. Esta es la última audiencia que vamos
de la cual vamos a conversar el día de hoy, y se da única y exclusivamente en los delitos de acción dependiente parte agraviada. Esto, el Ministerio Público no actúa en este procedimiento. Se tiene que realizar la acusación, como carece de fase de investigación y de fase intermedia. La acusación se realiza directamente al Tribunal de Primera Instancia en funciones de juicio. Es una acusación privada. Hay diferencias claras, notorias entre lo que es acusación privada, de que estamos hablando de este procedimiento, acusación particular propia, que es cuando la víctima quiere en el procedimiento ordinario no se adhiere a la acusación del Ministerio Público, sino presenta una acusación propia, particular propia, y querella. Que querella puede ser uno de los actos proformadores de la acción penal, que tiene ciertos requisitos, pero posteriormente para poder seguir ostentando esa cualidad debe la etapa intermedia presentar acusación particular propia. Entonces son totalmente diferentes las tres. Entonces, presentada la acusación privada, pues podemos poner un ejemplo del que sea el delito de difamación o el delito de injuria o el delito de daño, que son excepciones del monopolio de la acción penal que tiene el Ministerio Público, porque estos delitos el legislador considera que su procedimiento debe ser diferente. Entonces, hay una posibilidad donde actúe el Ministerio Público en este procedimiento, que es con lo que el código llama auxilio judicial, que es que antes de realizar la acusación privada, quien la está realizando considera que le faltan algunos datos, por ejemplo, la identificación completa de a quien se va a acusar, que son uno de los requisitos que debe tener esa acusación. No los tiene, se le puede solicitar al Ministerio Público, puede solicitar un auxilio judicial y decirle, miren, me hace falta esto, esto, esto. Investígamelo, me los aportas y cuando yo los tenga puedo presentar esa acusación privada. Entonces se presenta ante el tribunal de juicio. El tribunal de juicio cita a la persona que se está acusando para que realice un nombramiento de defensor, y de 10 a 20 días se va a realizar esa audiencia de conciliación, que es la que nos ocupa en este caso. Ahí, en esta audiencia se pueden realizar, también se pueden oponer excepciones, se puede imponer o se puede revocar una medida cautelar, también se pueden proponer acuerdos reparatorios, se pueden admitir los hechos y se deben promover las pruebas con indicación de su pertinencia y de su necesidad. Hay, como parte de las estrategias que debemos tener y en lo que debemos estar muy pendientes, es, en primer lugar, en el poder. El poder para presentar esta acusación privada, porque son requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que si no los has tomado en cuenta, puede ser que te ataquen por allí. El poder debe ser especial. El poder debe identificar claramente a la persona que se pretende acusar, y el poder solo puede tener hasta 3 abogados. De no cumplir estos requisitos, es muy factible que la contraparte vaya a atacarte por allí. Otro es el desistimiento. El desistimiento, que como es un proceso un poco complicado, porque es solo de acción de parte agraviada, si se decreta el desistimiento, te van a condenar en costas procesales. Entonces, con todo lo que son los lapsos y los requisitos hay que estar muy pendiente. Por ejemplo, si no se promueven pruebas en su momento para esta audiencia de conciliación, me van a decretar el desistimiento de la acusación privada. Si por casualidad no se comparece injustificadamente, por supuesto, a esa audiencia de conciliación o esa audiencia de juicio, también te van a decretar el desistimiento.
Si se deja de instar la causa por más de 20 días, también se te va a decretar el desistimiento de la acusación privada. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con respecto a todas las actuaciones que se realicen, porque ese desistimiento, como les decía, la consecuencia va a ser el pago de costas procesales. Bueno, llegamos al final del encuentro del día de hoy. Este es el tercer encuentro síncrono que hemos realizado en esta asignatura de destreza de litigación y el último. Ya solo nos queda la unidad 5 que es relativa a los recursos procesales. En el caso nuestro, el recurso de Venezuela, el recurso de revocación, de apelación de autos, de apelación de sentencia y por supuesto el recurso de casación, pero ese encuentro se va a realizar de manera asíncrona o con una actividad que se les va, que se les va a enviar debidamente por el aula virtual y por la plataforma. Bueno, esperando que tengan un excelente fin de semana, pues me despido. Hasta luego.